Buenas tardes, señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Karina, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier, ¿cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bueno, aquí andamos. Este, vamos a contar, nos cambiamos porque hacía frío en las otras, estábamos como empantanados, nunca mejor dicho, así que nos vinimos al Caribe. Vamos a contar la guerra hispano-norteamericana. Claro, claro. Vamos a contar la guerra hispano-norteamericana en el marco del colapso total, del fin de la bajada de la persiana, de lo que fue el gran imperio español. Pero antes de esto... No, ¿en serio? Parece, no te quiero spoilear. Sí. No te quiero spoilear. Esperen, un segundito, vamos a dejar 2 segundos para que los amigos que nos escuchan nos den un like y nos dejen sus comentarios y se suscriban, así modificamos y le ponemos un poco de pila al famoso algoritmo, así más gente nos escucha. Bien, bueno, muchachos, el que fue el magnífico imperio español, que hizo la comunidad que habla el mismo idioma más grande del mundo. No sé si ahora seguiremos más o menos igual con el tema chino. Que fue el gran descubridor, que fue el motor de la civilización durante un montón de tiempo, viene cayendo pasito a pasito a pasito. En este año en particular es un despelote fenomenal, se está perdiendo todo, y está surgiendo otro imperio, que es el norteamericano, que está tratando de comprarse todo, pero si no se lo venden, se las arreglan para solucionar este La República percance. Imperial. Para solucionar Así este es. percance. Exactamente. Bueno, Guille, presentas vos. Sí, bueno, vos lo dijiste, tenemos un imperio, el español, que en el año 1898 se hace evidente algo que a mi juicio venía en crisis por lo menos, qué sé yo, después de Carlos V. A mí me parece que el último tipo que vio este imperio y lo impulsó y tenía una mirada global era el pibe Carlos V. El resto se enfrascaron en esas luchas en Flandes, en cosas extrañas, un poco como cuando hablamos de la caída de Granada, ¿no? De Aragón mirando a Europa y la tipa que tenía mirada global era Isabel, que miraba hacia... Me pongo de pie, me pongo de pie. Qué sé yo, pero en fin... ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y cuando un imperio... Una sangría que había empezado a principios de este siglo, del cual Argentina es protagonista, pero que todavía quedaban algún hilito, un poquito de tierra. Tal cual, pero este imperio español en su decadencia lo empiezan a ver otros, que yo no lo calificaría como un imperio, pero Estados Unidos ve que se produce ese colapso de esto y aprovecha, como aprovechó el mundo en su momento del Imperio Otomano cuando se empezó a corromper. Es parte de la historia. Es lo que y las pasa, cosas cómo exactamente. funcionan, Hay ¿viste? que entenderlo así. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos van a odiar los del movimiento nacional, porque ven una hispanidad eterna, poderosa, pero ya el sol se había, pero ya, digamos, se había recostado hace rato. ¿Viste? Antes de la primera mitad de este siglo ya estaba todo jugado. Y en Norteamérica que empieza a crecer de una manera impresionante. Bueno, Jorge, todo tuyo. Sí, digamos, lo que después va a ser Estados Unidos Norteamérica, ya tenía intereses documentados en acciones e incluso en libros políticos sobre Cuba desde antes de la Revolución. Es decir, la pretencia americana sobre Cuba no es novedosa ni es de oportunidad porque el Imperio Español se cae, sino que es una pretencia que tiene larga data entre los norteamericanos. El problema que tiene España en esta decadencia tan larga, que yo coincido con lo que dice Guillermo, el último fue Carlos V, después fue todo venirse
en banda, o irse Tu cayendo. amigo contribuyó bastante. No quiero meter, Bueno, no quiero meter púa. claro, pero es decir, no quiero defenderlo a Napoleón, que no necesita, pero no, Pero Pepe la- Botella era una luminaria al lado obviamente. del Bueno, otro, pero de Fernando VII. Era un la, tipo que fam- hacía lo con un vaso, viejo. la famosa farsa de Bayona, Claro. en la cena donde el que va a ser después Fernando VII se pelea con el padre, en vez de discutir de política, se estaban echando en cara si eran un buen padre o un buen hijo. No, tipo, Sí, Napoleón interviene porque precisamente la corona española muestra su decadencia. tal cual. Así que ya venía de largo. Llegada a esta etapa, estas posesiones de ultramar, que es lo que le queda a España, tanto en Filipinas como en Cuba, que es casi la protagonista principal de la guerra norteamericana, promueve una cantidad de levantamientos locales de todo tipo. En Cuba particularmente el levantamiento lo promueve un ex esclavista, es decir, y que reúne a la población y posteriormente para después reunir a los esclavos contra el dominio español. Un dominio español que fue corrupto, que fue inconveniente. Que tenía una nunca supo qué administración hacer, pésima, Jorge, también hay que sí, reconocerlo. El servicio administrativo español era más eficiente en cuanto a su mirada al principio de la conquista que después. Era mucho aquí, más abierto, más piola con el tema de los adelantados, le daba libertad a los tipos sí. para hacer, generar, crear, prosperar. Este era un sistema cerradito. Sí, que bueno, no veía el claro. mundo. Las reformas, a ver, las reformas, creo, para mí, que lo que terminaron, lo que le dieron la estocada final, fueron las reformas, y la cuestión impositiva, que destrozó Claro. todo lo pujante Sí, que vos describías, Guille. exactamente. Ustedes son conscientes que nos van a quemar vivos a los tres, ¿no? A mí me vienen quemando. Los Bueno, grupos nacionalistas argentos nos van a quemar en una hoguera pero inmensa. No, es que no quiero pecar de liberal, que igual peco, pero es que, a ver, vos tenías algo que próspero y que te respondía, y de pronto le haces una carga fiscal y una carga regulatoria que se te va al pasto. Claro. Bueno, era fácil. En ese momento podían no comprenderlo. Ahora hacen exactamente lo mismo y así andamos. En fin, bueno, no quería molestar. No, y con algo, perdón, y sumo. España, en su población, tenía el impulso vital de ser un imperio. Lo tenía. Sí, Lo que no tenía era la élite que entendiera eso. Porque el pueblo normal, bajo de España, no es distinto del pueblo bajo del Reino Unido. No era distinto. Eran los mismos tipos, el mismo tipo de personaje. La élite fracasó. Exactamente. Qué parecido a lo local. ¿Qué local? sucede? Como diría usted en estas playas. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, la verdad que es eso. Bien, ¿qué es lo que sucede? En 1868 se produce un levantamiento general y que se prolonga en una guerra de 10 años. Que así se la conoce como la guerra de los 10 años. ¿Quiénes participan? Bueno, participan la población realmente de Cuba, liderada por algunos, llamémosle empresarios, dueños de tierras y demás. Los esclavos aquí todavía no participan porque conservan su posición de esclavos. Y lo que se produce es una lucha entre un ejército español formal, de guerra regular, aunque la última guerra regular en que habían participado había sido la guerra carlista de 1830, y donde realmente hicieron un papelón, un desastre. Guerras civiles, reconozcamos, ¿no? Que eran Era guerra civil, pero las guerras carlistas fueron espantosas en todo sentido, desde el comando, de la estructura y demás. Pero bueno, así que se encuentra con este ejército que no maneja mucho, y los rebeldes, digamos, actúan en una mezcla de acciones abiertas y acciones que llamaríamos nosotros hoy de terrorismo de guerrilla. ¿Por qué se da? Se da por varios motivos. Primero, porque los que participan del lado rebelde tienen muchos veteranos de otras guerras, principalmente de la guerra de secesión norteamericana. Claro.
Hay muchos cubanos que han participado en la guerra, mayormente del lado del sur, pero hay algunos que pelearon del norte. Entonces tienen gente que tiene experiencia de guerra y que puede manejar. El problema que tiene el grupo rebelde es que hay un choque entre el mando militar para dirigir las operaciones y el mando político de este levantamiento. Eso debilita la rebeldía, hasta que en 1878 se hace un tratado, creo que es el de Sanjón, donde España acepta hacer una modificación política, acepta no perseguir a los rebeldes y reorganizar la administración de la isla. Sí, y digamos que zafa España de que Estados Unidos no se haya metido ahí, porque Sí, Estados Unidos estaba en la plena reconstrucción. claro, estaba saliendo de su Porque si propia no, guerra. porque si no hubiera habido guerra civil, estaban metidos hasta el tuétano. Ahí, Claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Estas promesas empiezan a no cumplirse. Muy común, la verdad. Rarísimo. Sí, claro, flores de un día. exactamente. Hay una medida que sí que toma, que es importante, pero que se le va a volver en contra, que es precisamente la liberación de los esclavos. Que es a futuro darle más tropa a los rebeldes. Claro. ¿Y qué sucede? Empiezan con pequeñas detenciones de los que fueron rebeldes hasta que terminan en 1895 suspendiendo las garantías constitucionales. Y eso produce un nuevo levantamiento. Pero en ese momento, en ese levantamiento, Ese es el de Martí. Martí sí participa, después va a participar más a posteriori. En ese levantamiento hay, digamos, algo así como idas y venidas, no es un levantamiento constante. Se produce por áreas, hay del lado español un joven general, que está, para los que nos están viendo, está fotografiado debajo de la pobre reina María Cristina. Espera, decime a dónde voy, pará. En la página 1, Acá. después de la portada. Acá está. Acá estamos. Acá está. Perdón, no me di cuenta. Bueno, la reina Cristina queda viuda, su hijo, que va a ser Alfonso III, es muy joven, y ella queda como regente, y esta pobre mujer hace lo que puede, realmente no tiene mucho valor. Pero ha nombrado como gobernador de la isla el hombre que está debajo de su retrato, que se llama Valeriano Weyler. Y Nicolau. Valeriano Weyler Era de la familia de Ortega y Gasset. Sí, Eran dúos. Sí, pero este escribía con un sable, no con una pluma. Bueno. Una bestia. ¿Qué hace Valeriano? Una de las primeras cosas que hace, y los que están viendo verán que está el mapa de Cuba con 2 líneas rojas. Esas líneas se llaman las trochas. Hay una línea colorada a la altura de La Habana y una... Sí, y otra a mitad de la isla, digamos. Claro. ¿Para qué se hace eso? Esas trochas son grandes zanjas con trincheras profundas, alambradas y vigiladas, porque la idea de Weyler es separar a la población de algunos grupos, hacer un corte por allí. Ese corte tuvo algún éxito, pero después Weyler agregó algo que después se va a hacer famosísimo, aunque aquí se usó al revés de lo que le dio fama. Para asegurarse la separación de la población de los grupos rebeldes, creó lo que se llaman campos de concentración. Por eso lo llamaban el concentrado. Mira. Claro. Y eso fue una barbaridad que después los ingleses repitieron en la guerra anglo-boer. Sí. Porque una cosa es tener una población que se autosustenta, vigilada, y otra cosa es sacarla de su lugar y ponerla en un campo que la tiene que uno mantener. Tal cual. Así que tal cual. Un desastre absoluto. En algunos casos aparte, elegían con la en algunos casos elegían no mantenerla y a la mierda. Pero tal cual, sí, te imaginas con la administración española de ese Otías, ¿no? El mantenimiento de los campitos. Sí, no, la verdad, un verdadero desastre. ¿Qué pasa? Estas medidas de Weyler obviamente tuvieron algún éxito, no nos engañemos, pero la población las sufre a raudales. Esto genera una protesta internacional, donde, y acá ya recuperado, Estados Unidos participa e insiste para removerlo a Weyler de la gobernación de Cuba.
Y la reina va a acceder. Pero para eso estamos avanzados en el tiempo, y si pasamos a la página siguiente, estamos en 1898. Y este barco, para los que están viendo, es el acorazado Maine. Una Famoso. suerte de nuevo el Álamo. Famoso. Sí. Recuerden el Maine. Es un nuevo el Álamo. El 15 de febrero, es decir, en esta intervención internacional, Estados Unidos manda al Maine a la Rada de La Habana, estando estacionado ahí el 15 de febrero de 1898, a las 9:45, que así fue como se publicó, estalla. Vamos a ponerlo de esta manera. El estallido del Maine fue visto como el Álamo, fue visto como después sería visto Pearl Harbor. O el incidente de Tom King. O el incidente de Tom King. El Golfo de Tom King. Sí, vos decís que como no da para decir que fue una false flag o... No, es el casus belli, es el casus belli de esta guerra sin... Es el casus belli, pero ¿qué pasa? Un almirante que va a participar acá, mediante Samson, va a formar parte de la comisión investigadora de por qué estalló el Maine. Esa comisión va a concluir que fue un sabotaje. Muchos años después se supo que el problema era el almacenaje de carbón. Sí, de la caldera. Claro, los depósitos se humedecían, el carbón húmedo se calienta y eso hizo estallar al Maine, que lo destrozó, la explosión lo destrozó. Murió como 200 tipos. Sí, para ese momento fue el casus belli y recordarán la participación de Hearst, el portavoz de la prensa. Hablemos a ver, ¿de qué nota querés? ¿Qué titular querés? Hablemos de las ciencias de la comunicación. Hearst era un magnate de los medios que no esperó ni 4 minutos y medio. No. Todavía no había estallado y ya había... No, tenía el reloj esperando el estallido. Claro. ¿Puedo hacer una pildorita acá nada más, viendo esta foto magnífica del Maine? Ese tipo de buques tenía la Armada Argentina en esos años. Sí, por supuesto. Me refiero que era otro país, este país decadente en el cual vivimos, era otro país. En fin, nada, eso. Yo voy a poner una pastillita, no me acuerdo si es en el 98, creo que es antes, 96 o 95, que es el momento en que tenemos el PBI más alto del mundo. No, tal cual. Somos el país más rico. Nunca, no siempre fuimos una cloaca feliz. No, exactamente. En fin. Bueno. Podríamos haber vivido en esa época, no en esta, ¿no? Esa asquerosa generación del 80, entreguista. Qué increíble, qué increíble. Bueno, agroganadera. Entonces, tenemos a Hearst, sí, agroexportadora. A Hearst enviando ya periodistas y diciéndole: ustedes tráiganme la foto que yo les voy a llevar la guerra. Y acordando con la Marina, con el secretario de Marina y sobre todo con el subsecretario de Marina, lo que se va a hacer en la guerra. El subsecretario de Marina es Teddy Roosevelt. Aquí. Igual que va a ser después el otro Roosevelt, también va a ser subsecretario de Marina. Sí. Pero uno republicano y el otro demócrata. Exactamente. Uno republicano y otro demócrata. Y totalmente distintos. Pero bueno. Pero Teddy era un tipo importante. Los dos fueron importantes. Pero volaba a la cabeza. Sí. Volaba. Gran constructor. Bueno, ahora, ¿qué sucede? 15 de febrero se produce el estallido del Maine, participa la comisión investigadora. Cuando se concluye que esto ha sido un atentado, inmediatamente Estados Unidos, el 21 de abril, inicia un bloqueo de la isla. Lo podemos ver en la imagen siguiente. España protesta, Estados Unidos continúa con el bloqueo, y es España la que le declara la guerra a los Estados Unidos. Craso horror, ¿no? Porque cuando vos declarás la guerra, ¿no es cierto?, tenés que tener atrás con qué, ¿no es cierto? Y la Armada Española era un desastre. La Armada Española que va a enfrentar a los norteamericanos acá es una cosa increíble.
no eran barcos malos inicialmente, pero no tenían mantenimiento. Y bueno, viste, qué sé yo, es como... problemas. Sí, tal cual. Y bueno, ahora, si bien ahora estamos focalizados en Cuba, al declararse mutuamente la guerra, pues Estados Unidos inmediatamente le contesta, esto pasa en el lapso de 3 días, Estados Unidos incluye al escenario de guerra las Filipinas, la otra gran posesión española. Claro, ya que estamos. Entonces, Estados Unidos va a rearmar un escuadrón naval para el Atlántico, otro para el Pacífico, y tiene que repartir sus fuerzas. El problema que tiene Estados Unidos no es tanto el naval, que está bastante bien parado. Claro, tuvo un tipo como Mahan, viejo. Claro, recomendable. Y el problema que tiene es el ejército. Sí. El ejército en este momento tiene 28.000 hombres. Sí. No alcanza para semejante bocado de Cuba y Filipinas. Pildorita acá. Tienen 28.000 hombres por culpa de la política en Estados Unidos. Porque hubo una mirada después de la guerra civil, ¿no es cierto?, de la tragedia de la guerra civil, tragedia en cuanto a lucha civil y una enorme victoria para la idea de la libertad. Pero lo que me refiero es que volvieron a esa concepción de para qué necesitamos un ejército grande. Concepción que venía de la época constitucional, ¿no? De las discusiones de los tipos, de que querían un ejército chiquito, ¿para qué? Y tenían un país que ya en 1898 era un continente. Claro. Una locura. Una locura, una falta de mirada tremenda. Eso es lo que le pasa a los países grandes que creen que pueden prescindir de fuerzas armadas, tanto de tierra, de aire o de mar. Claro, pero no lo hicieron con su armada, Jorge. No, con la armada no. Con la armada no. Un poco, por lo que vos decías, la participación de Mahan, que Mahan, realmente no es santo de mi devoción porque yo creo que Mahan llegó por el padre. El padre había sido bueno, está bien. un gran teórico del ejército americano. Me gusta más Corbett el inglés. Está bien, pero me refiero que no descuidaron la armada. No, la armada no la descuidaron. Eso hay que admirarlo. Y es más, no solo no la descuidaron, sino que armaban sus buques. Exacto. Se tenían una industria dedicada a eso. Eso es muy importante. ¿Qué va a suceder? Bueno, van a empezar a editarse rápidamente leyes, ese ejército de unos 28.000 va a subir a 56.000 como ejército núcleo, y después va a haber reclutamientos que le van a agregar, se discuten los números, por alrededor de 90.000 hombres más. Así que tenemos un número importante como para la misión que se plantea. Con mucha fuerza voluntaria, ¿no? Sí, esos 90.000 son voluntarios. No es un ejército de conscriptos. Y tiene sí una cosa interesante, que son de los regimientos que van a participar aquí. Van a participar los Buffalo Soldiers, el regimiento de caballería negra, ¿sí? Y 2 regimientos de infantería, el 24 y creo que el 26, también reclutados entre afroamericanos. Con un temita ahí aparece un amigo que lo tuvimos, que no lo hemos mencionado, que es el amigo Pershing. Con el 11 de los soldados Búfalo, sí. Está el joven capitán, creo que era Pershing, que después va a ser supremo comandante del ejército de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Ahora tienen que decidir qué hacer. Lo primero que tienen es Cuba, porque simplemente por la trayectoria Filipinas entra en segundo lugar. ¿Cuál es el plan original que tienen los americanos? Los americanos quieren ubicar primero a la flota española. ¿Por qué? Porque sacada la flota española del juego, Cuba queda aislada. Y entonces se le facilita la invasión de la isla. En ese plan original, la idea era invadir la zona de La Habana. ¿Por qué? Porque la mayor parte del ejército español estaba concentrada allí. Aquí también los números varían, se habla de 120.000 hombres, me parece mucho, pero esta guerra no tiene números muy exactos. Así que la idea es esa. Pero ¿qué sucede? Mientras están planeando esto, desde España reúnen una flota que creo que se llama flota de reserva, la reúnen con lo que hay, lo que decíamos, buques
un poco dañados, vetustos, mal mantenidos, y lo nombran a la cabeza al almirante Cervera, Cervera y Topete, como se llamaba. Sí, que lo mandaron, pobre, me da lástima Cervera. Sí, no, la verdad es una de las figuras trágicas de esta guerra, Sí, porque sí. al pobre Cervera lo envían con el carbón para llegar, es el carbón que lleva y el que puede recoger en las Azores, para llegar a Cuba, pero nada más. Y después usaba palmeras, qué sé yo, no sé qué pensaban que usara el tipo, No ¿viste? sé, Claro. una barbaridad. Banana. Una de las tantas barbaridades, pero esta es una época de guerras llenas de barbaridades, Sí. llenas. Es decir, nosotros hablamos de Tsushima, me parece que no. No, no. Bueno, la flota rusa que envían desde el Báltico a, Sí. a Japón es también una cosa de No, que haya loco. llegado la flota rusa a Tsushima ya es un milagro. Ya era milagroso, una locura. Pero claro, ¿ves? Así que es una actitud muy de la época. El almirante Cervera acepta, protesta un poco, pero protesta profesionalmente, digamos. Mm. No hace un berrinche, sino profesionalmente. No lo escuchan, pero acepta el comando, bueno. Y llega, pero no a La Habana, llega a Santiago. Claro. Entonces el plan americano se da vuelta. Ataquemos Santiago. ¿Por qué? Porque teniendo bloqueada la isla, era más fácil concentrar los escuadrones de bloqueo en la salida de Santiago y contener a la flota española ahí adentro. Así que el plan, como decíamos, se da vuelta y pese que hay algunas pequeños desembarcos en distintas partes de la isla, se envía a la fuerza principal, que es el 5º Cuerpo de Ejército, que lo manda el general Schaffer, hacia Santiago. Otro personaje, el amigo Schaffer también. Schaffer, sí, Schaffer es un... Schaffer no podía montar a caballo, Claro. pesaba 120 kilos, una Claro, barbaridad. sí. Una No, tremendo. barbaridad. Sí, un temita de las armas. A mí que también me da mucha, me da tristeza, porque el país, la nación que descubrió el Nuevo Mundo, ¿no? Que trajo, me van a matar, civilización a un mundo de bárbaros, ¿no? Que trajo eso, es el mismo país que te va a, que genera una armada invencible y que es destrozada Bueno, en su momento. claro, la invencible más invencible de la historia. Claro, que te manda otra armada que la hacen percha en Trafalgar. Sí. Y te manda otra armada a hacerse percha a Cuba. Sí. Es tremendo. Y lo poco que quedaba lo pierden en las costas de Manila. Claro, viejo, es una locura. Se llama decadencia, Guille. Hay que... Es decadencia. Es decadencia. No, porque cuando te hablan, viste, de la armada, de Felipe II y todos estos pibes, viste, ¿qué yo te digo? No sé. Bueno, en fin. En fin. Por supuesto, también van a ocupar Puerto Rico, pero la operación principal acá es liquidar el bastión principal, es el gobierno, es Santiago de Cuba. Desembarcan en Chiboney y Daiquiri, digamos, no sabes si bailar o tomarte un trago. Y ¿quiénes son los personajes que están a cargo de esto? ¿Pasó? Y si vamos a la página, siguiente. Mirá qué portes, ¿eh? Qué bigotes. Qué fotos. Para quienes solo nos escuchan, tenemos fotos acá, ahora las va a describir Jorge, pero qué bigotes de estos señores, qué maravilla, qué cosa cultivada. Sí, la primera foto arriba a la izquierda es el general William Shafter, que se lo ve saludable. De la fuerza se lo ve muy saludable. Lo ve, ya le tiran los botones del saco. Sí, sí, sí. Gordo. Que imagínense este hombre que no puede montar a caballo, pesa alrededor de 120 kilos, en el clima de Cuba. Sí. No. Creo que lo llevó al hijo, ¿no? Para que le diera. Sí, lo llevó al hijo también, sí, claro, lo llevó al hijo. El comandante de la caballería es el general Joseph Wheeler. Wheeler, que tiene más o menos la misma edad, aunque Wheeler parece más viejo, lo que Wheeler tiene es un poco más débil de salud, pero es mucho más ágil y mucho más imaginativo como comandante que Shafter. Después tenemos dos almirantes. El almirante
abajo, a la extrema izquierda, está el almirante Sampson, que va a ser el comandante de la flota en el sector, y al lado de él está la foto del almirante Winfield Scilly. Y acá el problema es este: Scilly es el comandante, fue el que inició el bloqueo de Cuba. Así que es un segundo comandante no muy amigo del comandante principal. Claro. Ha sido como desplazado. Y va a haber una discusión porque cuando liquidan la flota española, Sampson no va a estar en el inicio de la batalla y va a haber incluso un juicio y una discusión en la Armada Americana a ver quién de los dos fue el que ganó. Una ridiculez de cartelera, entonces en dos vedettes. Una cosa Y después el horrible. compañero Teddy Roosevelt aparece en la foto, ¿no? Claro. Ahí, que hay que rescatar, ¿no es cierto?, que el tipo de la política, a la cual impulsó mucho de estas cosas, se vino a pelear. Sí, Exactamente. No, digamos, no es que como hacen algunos, anímense y vayan, ¿eh? No, Se fue a pelear. no, Teddy. Había querido comprar primero. Había querido comprar. Digamos todo. No me acuerdo si era él o quién. Sí, pero, Pues no era él el que había ofrecido no. comprarla. Teddy era, como decíamos, subsecretario de Marina. Había tenido una trayectoria importante, fue jefe de policía de Nueva York. Era un hombre que la política lo estaba viendo para sumarlo, digamos, a la gran política, porque era un tipo muy capaz y con grandes ideas. Así que estaba bien parado. Muy Entonces, impulsivo también, ¿no? Muy impulsivo, es cierto. Sí, muy un tipo impulsivo. muy sanguíneo. Sí, Roosevelt en un principio, es decir, duda entre quedarse en ese cargo de gobierno, en sumarse a la Armada, pero finalmente un amigo de él, cuyo nombre no puedo recordar, y que es el jefe de los Rough Riders, el regimiento de caballería, lo llama, si para quiere, formar parte de eso, sí. exactamente, y se lo lleva como segundo. Y la verdad, Roosevelt se siente más a gusto en eso que en todas las otras alternativas que tiene. Y la última foto es la imagen más del hombre más trágico de esta guerra, que es el almirante Cervera. Cervera y Topete. Exactamente. Este es un hombre que, digamos, ha hecho todo lo profesionalmente posible. Sí. Hizo todo lo que pudo. Todo lo que pudo. Y lamentablemente perdió. Y es un hombre que va a ser reconocido por los norteamericanos. Sí, tal cual. Así que es tal vez como hombre el mejor hombre de la guerra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, pero volvamos a las operaciones, entonces a las figuras principales. Volvamos a las operaciones, vamos a la página siguiente. Desembarcan y la idea es, bueno, obviamente aproximarse a Santiago. Van a tener algunas resistencias y el camino o la mejor forma de operación para acercarse a Santiago es acercarse desde el norte. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo aíslan los caminos principales hacia el interior de la isla y hacia La Habana, sino que además le niegan la provisión de agua principal a la ciudad. Así que el movimiento que van a tener va a ser hacia ese lugar. Van a empezar a acercarse, batiendo las sucesivas defensas que van a encontrar, que no son, ¿cómo podría decir? Uno no puede decir que sean malas, pero no están o bien dirigidas, o la tropa no está bien entrenada, es decir, siempre tienen alguna debilidad. Nunca terminan de ser una defensa Estaban normal. Claro, estaban General Gonzaleadas, vos querés decir, Y un poco sí. dado la zona. Mira, un poco sí. El problema que ha tenido el ejército español, y lo ha tenido desde Carlos III, es la corrupción de mandos. Es espantosa. Entonces uno encuentra comandantes buenos de casualidad. No hay un comando. Y tampoco hay profesionalismo, porque como decíamos, es muy pobre, porque hacía 60, 70 años que no estaban en guerra con nadie, al menos en guerras formales. Claro. Así que estos hombres que más o menos las llevaban peleando contra guerrilleros, rebeldes,
Ahora se encontraban con un ejército formal, Claro. así que tampoco les daba para poder hacer mucho. Entonces, esas debilidades que yo mencionaba, que son variadas, y que a lo mejor contra los rebeldes no se sufrían tanto, acá se hacen terriblemente notorias. Entonces no hay manera de que haya posibilidad de respuesta. En alguna medida, esta guerra es parecida a la guerra de Estados Unidos con México, donde los mexicanos cada vez que se plantan en terreno vienen los norteamericanos y se los llevan puesto. Escúchame, Sí, anota a Es Guille muy con parecido. el esclavo que sí, tenemos. sí, sí. Para... A ver, Abdul, ahí está, ya está picando. Ahí está picando ya la tablilla. Esa guerra mexicana es muy interesante, sobre todo por el acuerdo final de la guerra. Pero bueno, ya veremos cuándo la podemos No, hacer. y aparte, muchos de los tipos que pelean después se van a enfrentar en la Sí, guerra civil. exactamente. Exactamente. Muy famoso. Si pasamos a la página siguiente, esto es una foto de los desembarcos. Fíjense que hay lanchas comunes, las llamadas balleneras de los barcos, Sí. donde traen a los soldados, y hay alguna especie de pontón que se ve casi al frente, que es un bote de fondo plano y que no tiene una proa, sino que tiene una levantada, digamos, curvado el frente y la cola, la proa y la popa, para ser más prolijo, que se usaron sobre todo para desembarcar materiales, equipos y demás. Jorge, te empiojo un poco. ¿Qué armas tenían? ¿Con qué contaban los dos? Sí, estos hombres, es decir, acá hay algo interesante. Los españoles usan el Mauser. Y los, El viejo y querido. exactamente. Y los americanos utilizan, hay una unidad que tiene unos fusiles de Springfield viejos Sí, como la las carabinas que Pasión. se usó en la caballería durante la Exactamente, guerra pero civil. tienen otro fusil que yo ahora no es un nombre de fusil muy famoso ni muy conocido, pero que era bastante bueno. El Mauser seguía siendo mejor. Lo interesante que tiene esto, con el Mauser y el otro fusil americano son con peines de 5 tiros. Sí. Lo interesante es que acá, sobre todo los españoles, los americanos también la usan, pero son los españoles, los que la usan en gran cantidad, se inaugura lo que después se llamó pólvora sin humo, Sí. y que realmente en esa época se llamaba pólvora casi sin humo, porque había una pequeña nubecilla que salía. Porque el humo, Esto lo hemos hablado, el humo era propio del uso, bueno, hasta la guerra civil española, norteamericana existió, Sí. ¿no? Que después de una salva se cubría el terreno de humo, era impresionante. Exactamente. Y aparte porque detectaba al enemigo. Tal Este cual. regimiento que yo mencionaba, el segundo de Massachusetts, que usaba estos fusiles viejos y que tenía pólvora con humo, sufrió el problema de ser detectado por el humo y sufrir muchas bajas de fuego español por eso. Es decir, mientras los regimientos a su alrededor usaban la sin humo, estos cada vez que disparaban lo reconocían todo el mundo. Claro. Así que es un problema técnico que parece menor, pero que es terriblemente importante en esta época. Muy importante. Y la inauguran los españoles. Esta es la cosa curiosa. El bando que está peor organizado, que está tan mal, tiene la mejor innovación militar. La verdad que es un fenómeno curioso. Sí, La verdad que sí, es curioso. es raro. Y otro fenómeno raro, y que yo esta foto que ahora vamos a ver la puse ¿La siguiente? para que dejemos de creer que somos tan avanzados y geniales y que estamos a la vanguardia de todo. Esto es lo que se llama el War Room de la Casa Blanca. El centro de comando de la guerra. Fíjense que no tienen pantallas LED ni cosa parecida, pero están llenos de mapas con las unidades colocadas, el control, las comunicaciones. Sí, con pinchecitos en los mapas, como. Claro, nosotros queremos la gran cosa y esto ya era viejo y ya lo usaban, Claro. se usaba toda la vida. La verdad que esta me pareció una foto de lo más interesante. Una cosa interesante, voy a poner la nota frívola. Los tipos están de traje, chaleco y corbata en el War Room. Sí. Y bueno, están en la Casa Blanca. Pero escuchame una cosa, estás en el despelote, mirá, están Impecable. Y perfectamente peinados los bigotes y demás. Sí. El tema de los bigotes es fundamental. Hay uno solo sin bigote. Sí.
Sí, que ahí se lo van a echar. Seguro. Porque no tiene. Por insolente. Exactamente. Es decir, si vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos el primer gran encuentro, digamos, que es el de las Guasimas, que no termina de ser más que una escaramuza, pero que es una escaramuza metida en, no la selva, porque no es exactamente una selva, pero en la foresta cubana. Hay tallos muy altos, hay algunos árboles y demás, hay palmeras, hay de todo, así que no es un terreno completamente limpio y abierto, hay que lograr posiciones de fuego y demás. Los españoles van a tener 2 líneas de fuego preparadas, pero no logran sostenerlas. En parte, por la foto que vemos al lado del mapa, el apoyo de fuego. Los americanos han llevado unos cañones que tienen entre 77 y 80 milímetros, que son muy efectivos, son de tiro rápido, así que la posición española va cediendo. En realidad es un tiroteo. Lo que sucede es que los americanos tienen mejor dominio del ataque por el fuego y de la carga sobre la posición enemiga rápidamente. Es decir, Venían de su ¿Esto experiencia qué de guerra. significa? Claro, Claro. ¿esto qué significa? Que tenés un equipo que carga rápido, que organiza, que lo trae, ¿qué significa? Que no te tenés Guerra que explicar. moderna. Es Guerra guerra Está moderna. bien, pero, Guerra está bien, moderna. pero digo, que no le tenés que explicar que ya están ayornados, que ya, no sé. Sí. O sea, Están coordinados. Claro. Es decir, hacen fuego y los equipos que hacen fuego están preparados para inmediatamente aprovechar el impacto de fuego y acercarse más al enemigo, Claro. sin dilaciones. Es decir, esto es instrucción, es decir, es experiencia de guerra y es instrucción de los soldados. No hay mucho más secreto, cosa que evidentemente los españoles no tienen, porque, pensémoslo de esta manera, están acostumbrados a pelear con rebeldes que en realidad, más que saltar sobre las posiciones españolas, las hostigan por el fuego y después huyen. Claro. Si no están acostumbrados a esto de que se le venga el soldado enemigo encima. Claro. Así que las Guasimas termina para algunos llamado una escaramuza, nada más, donde los españoles van cediendo terreno y se van replegando precisamente hacia el norte, que es hacia donde van los americanos. Es decir, esa evaluación americana de entrar a Santiago por el norte coincide con la evaluación del terreno que hacen los españoles. Así que el plan es el correcto. Está bien lo que están haciendo los americanos. En el siguiente nos vamos a encontrar este es el norte de Cuba. Aquí vamos a encontrar la famosa batalla de San Juan. Sí. Pero hay que tener en cuenta esto. Para poder ocupar estas alturas, un poco más al norte, hay otra que se llama el Caney. Y en el Caney hay una especie de castillo de material. Es un poco más fuerte. Digamos, las alturas de San Juan y de Kettle, que son las dos más importantes, brindan una buena defensa. En el Caney las alturas son un poco más bajas, pero tiene esta defensa de material hecha. La idea de Schaffer es atacar a los 2 puntos al mismo tiempo. Suponiendo que el Caney iba a ceder en 2 horas, y eso iba a permitir que las fuerzas del general Lawton, que lo tenía que atacar, pudieran bajar a San Juan a apoyar el ataque de estas alturas. Ese era el plan original. Así que envían al Caney, al general Lawton con su división. La batalla empieza a las 6 de la mañana y no va a ninguna parte. La artillería americana tira desde demasiado lejos, no pueden ablandar la posición española, así que insisten, pero ya no es el plan de la tomamos en 2 horas. Empezaron a las 6 de la mañana y la van a terminar tomando cerca de las 3 de la tarde. No, ya está, ya terminó el horario de oficina, yo ya me tengo que... No, para eso tuvieron que, se hizo el ataque, las tropas americanas se acercaron a la posición española.
tuvieron que guarecerse porque hubo que mover la artillería. Es decir, hubo que reordenar todo el dispositivo de la batalla para poder ablandar a los españoles, y aún así les llevó 9 horas de batalla. Motivo por el cual la batalla de las colinas de San Juan, como así se la terminó llamando, se va a hacer sin el apoyo de la fuerza del general Lawton, que van a estar ocupadas todo el día. Y la batalla de la colina de San Juan hay que dividirla en 2 partes. Hay una colina adelantada, que se la conoce con el nombre de Kettle, porque tiene 2 grandes ollas de procesamiento de azúcar, y detrás de esa colina hay otra más alta, que es precisamente la colina de San Juan. El asalto de ambas se hace primero la de Kettle, una trepada muy importante. Sheffer es un mero observador aquí, y en alguna medida Weyler también, porque el clima le ha afectado, así que está mal de salud, así que dirigen a distancia a sus hombres, no la están dirigiendo desde el campo de batalla. Lo que hace que los comandantes subordinados sean los que se hagan cargo realmente de la batalla. Y resuelvan sobre el terreno. Exactamente, van resolviendo sobre el terreno. En ambos casos, es decir, Roosevelt participa en el apoyo a Kettle, y después de la toma de Kettle, que se hace al mismo tiempo que otras tropas americanas están avanzando sobre la colina de San Juan, pide permiso para cargar sobre la colina de San Juan. Después le voy a contar cuál es el secreto de las 2 batallas. Pero la carga que hace Roosevelt es de caballería a pie. Claro. Y el único que carga a caballo es él. Claro. Un acto muy heroico porque es la figura notoria en el avance. No, y aparte lo convierte a él en el personaje. Exactamente. Es el personaje de la guerra. Así que es la estatua ecuestre que está, creo que en el Museo de Ciencias Naturales. Sí, muy parecida. Muy parecida. Está él la con única su caballo. Es la misma figura, pero él está mirando hacia adelante, no alentando a sus hombres. Es lo mismo. ¿Cuál fue el secreto de todo esto? Está bien, sí, por supuesto que los asaltos de la infantería fueron muy importantes y demás. Pero el secreto para ambas colinas es que venían apoyados por ametralladoras Gatling. Claro. Así que los españoles no la veían ni cuadrada. No, y claro, y han idealizado demasiado la capacidad de fuego de las tropas españolas en la colina de San Juan. Inclusive algunos dicen bueno, que había oficiales alemanes ayudándolos a los españoles, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fantasean un poco, un poco, no hay más que eso. De todas maneras, esta última altura se termina tomando después de las 13, termina alrededor de las 14, una cosa así. Es decir, también hay una excesiva confianza americana en regular los tiempos de ambas batallas. Las creen demasiado fáciles y no les han resultado tanto. El fuego español es tan efectivo como la capacidad de cada soldado para manejar su Mauser. No es más que eso. No hay una instrucción conjunta de direcciones de fuego ni nada. Pero el resultado final es este que decimos: tomadas estas 2 alturas, Santiago queda virtualmente aislado. Ya no hay nada más que hacer y va a empezar a tener problemas de agua. Claro. Porque desde aquí se cortan los suministros de agua. De todas maneras, el sitio de Santiago, en la página siguiente lo podemos ver, las tropas que salen de San Juan y algunas que salen del Caney bajan mayoritariamente hasta Santiago. Algunas llegan a entrar a la ciudad y otras se replegan al interior. El sitio de Santiago es muy corto, dura 3 o 4 días, 10 días, digamos, porque no tienen con qué defenderse. Realmente está bien que es una vieja ciudad amurallada y demás, pero no hay defensa. Hacen lo poco que pueden, hay alguna contención,
pero no hay ninguna defensa. Y también lo cierto es que el propio Cervera, inmediatamente de sitiado Santiago, intenta salvar la flota y sacarla del puerto. Lo que también es visto, y es lógico que así sea, como un impacto moral en los defensores, porque se quedan sin lo que podría ser un apoyo de fuego importante. Así que Cervera sale, como decíamos, el sitio empieza el 2, el 3 de julio Cervera intenta la salida, pero la flota americana lo está esperando. Con la debilidad que tienen sus buques, por lo que decíamos antes de la falta de mantenimiento, la escasez de combustible de que dispone. Y es un problema, ¿no? Porque, digamos, las galeras se habían perdido ya en Lepanto, digamos. Sí, así que... Claro, no podían sacar remo, Pobre ¿viste? Por los ojos de Cervera. buey y para darle al remo, ¿viste? Porque se ahorraron unos mangos. Esa es la estupidez de la política, ¿me entendés? Pero Sí, escúchame, sí. pero era sustentable. No estaban Ah, sí. sustentable y era Sobre amigable todo con el cuando se medio hunden en ambiente. el fondo. Claro, era Sobre todo cuando puramente se hunden. ecológico. Era ecológico, la verdad. Bueno, la armada de Cervera se pierde completa, ¿eh? Y Cervera sí es rescatado especialmente y subido al buque insignia americano con honores. La verdad que el trato entre estos marinos ha sido impecable. A lo sumo que se han peleado los dos almirantes americanos a ver quién la ganó, pero y 10 días después Santiago se rinde, porque no puede seguir. Sí, claro. No tiene agua, no tiene alimento, no tiene munición, no tiene nada. No tiene nada. Y la caída de Santiago implica la caída de toda la isla. ¿Por qué? Porque estas fuerzas americanas, que forman el grueso principal de las operaciones, más esos pequeños desembarcos que mencionamos al principio, actúan en conjunto con tropas rebeldes. Así que, si bien el núcleo es tomar Santiago, están peleando en toda la isla. ¿Y en La Habana? En La Habana también. Claro. En La Habana también, pero cuando cae Santiago, cae todo. Ahí, digamos, Cuba se entrega completa. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer porque perdiste la mitad de la isla y en La Habana lo que te queda es un montón de gente que tampoco tiene agua, que tampoco tiene municiones y que está rodeada por rebeldes. Claro. Así que no hay nada más que hacer. Estás completamente perdido. Paso al siguiente. Sí, poco después, ¿no? Esta es la maniobra de la flota, anda la siguiente. Se producen dos cosas. En paralelo a lo que está sucediendo en Cuba y un poco antes, un mes antes, en mayo, el almirante Dewey destruye la flota española en Manila. Así que Filipinas está librada a lo que tenga, a lo propio. Te digo que el premio mayor, más que Cuba, es Filipinas, ¿eh? Es Filipinas, sí. La Copa de Filipinas trae más problemas. Sí, bueno, pero ya sé por claro. después. Pero para preposicionarte, chao. Sí. Y recién en agosto se va a producir el asalto a Manila, que se hace conjuntamente también con tropas rebeldes, dirigidas en este caso por Aguinaldo, que es el gran héroe filipino, que va a ser después presidente no reconocido, pero para los filipinos es el primer presidente filipino. Y la diferencia que va a haber acá con Cuba es que cuando se haga el Tratado de Paz, España va a entregar Puerto Rico y Filipinas al gobierno americano. Pero Cuba va a quedar bajo vigilancia, digamos, o dominio temporal hasta su independencia. Es diferente el trato en un lugar y en otro. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en Cuba, los grupos rebeldes filipinos no son tan mansos a la intervención americana. De más decir que hay grupos rebeldes como los moros en Filipinas, que aún hoy
Sí, todavía están. Están rebelados contra el gobierno de Manila. Claro, todavía están. Entonces, se van a producir dos fenómenos diferentes. En Cuba, una mejor relación, hasta que va a haber algunos tironeos y tiroteos, obviamente, pero la relación es más tranquila hasta que en 1912 se acepte la independencia cubana. Una independencia tutelada por Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero en Filipinas hay una ocupación militar americana directa. Sí. Así que termina la guerra con España para los filipinos y empieza la guerra contra los norteamericanos. Y ahí hay un amigo nuestro que es el humilde MacArthur, que, Sí, exactamente. que hace sus armas por ahí. Hay un tema que por ahí se me hizo un lapsus, ¿no? Pero Wynton no estuvo con los españoles por Cuba. Que yo me acuerdo, no. Puede ser, pero yo no. Sí. Creo que sí. Pero espera, 1898 me parece que, claro. me parece que está en el Sudán. Pero 1898 me parece que está en el Sudán. Sí, pero no sé. Salvo que hayan. Ojo, pudo haber intervenido antes. Churchill en Cuba. Ya estoy en eso. Hay que verlo. Ahora, ¿qué sucede? Esto termina en este acuerdo que decíamos, un tratado de paz y demás. Pero hay algo que es interesante. Esta guerra tiene bastantes anécdotas, pero hay una que para mí es la que más me impacta. Hay una capilla, que si no mal no recuerdo está en Belén, capilla que todavía existe, donde hay en los alrededores de la capilla hay una pequeña guarnición, una compañía española. Cuando termina la guerra, estos hombres que estaban peleando contra los americanos, de repente se encuentran que están peleando con otros grupos que están peleando con los americanos. Motivo por el cual interpretan que la guerra no ha terminado. Como es una compañía muy aislada, se van a recluir precisamente en esta iglesia, que tiene un campo, un cerco y demás. Claro. Y el problema que se plantea es que ni los rebeldes ni los americanos tienen tiempo ni se ocupan de explicarle que la guerra con ellos ya no es. Claro. Y como ellos necesitan recursos, salen de la iglesia a robar y hacer pequeños combates a los americanos y a los rebeldes. Bueno, esta situación se mantiene durante casi un año. No, es tremendo. Estos hombres que en la última foto, en la página siguiente, son conocidos como los últimos de Filipinas. Estuvieron, creo que fueron 340 días o 320 días, peleando una guerra que había terminado. Pero ¿sabés lo que me duele de todo esto? Es que lo que volvemos a lo de antes. El coraje hispano, coraje hispano era el mismo de la conquista. ¿Me entendés? Sí, el mismo de la conquista. Sí, ahora escúchame, no podía uno ir a explicar, no podía. Bueno, no, es que pasó eso. Un papelito. Pero a nadie le importaba. No, pasó eso cuando imagínense, después de casi un año, se empezaron a enterar que había una compañía, y además porque empezaron a buscar, faltaba una compañía en el ejército español, no había nada, ni auto de baja ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Van a enviar diversos emisarios, incluso americanos, para explicarle que había terminado la guerra. Sí. Y estos hombres, de los cuales el jefe principal, un teniente, muere y es reemplazado por su segundo, así que hablando de lo que vos hablabas del valor de los españoles. ¡Tal cual! No les querían creer. Tal cual. No podían creer que España se rindiera. Claro, incluso cuando un emisario español, el último emisario español, pero es un general, piensan que es un general que ha sido capturado por los americanos para convencerlos de que se rindan. La tramoya. Sí, no, tal cual. Pero ¿qué sucede? Tremendo. Este hombre les entrega diarios de España y se los deja. Y estos soldados, que rechazan la explicación del general español, se repliegan, se reúnen dentro de la iglesia y se reparten los diarios y empiezan a leer. Y dicen, es Photoshop.
Claro, no, al principio pensaban que eran falsos, pero después empezaron a encontrar en el interior de los diarios noticias de personas que ellos conocían, Claro. que se habían casado, se habían muerto, había habido un bautismo, en fin. Y ahí se dan cuenta que los diarios son auténticos y recién ahí vuelven a hablar con el general español y admiten que el general es auténtico y que la guerra había terminado. Ahí se aplica aquello que decían, ¿no? Nunca tan noble caballero necesitó un mejor señor, ¿no es cierto? Exactamente. Que se decía decir, estos tipos que eran puro coraje, humildes y puro coraje, Sí. tuvieron unos líderes de cuarta. Che, sí, tuvo Winston, no en el 98, en el 95, estaba de claro. licencia del ejército y se fue privadamente a una de las campañas que estaban haciendo los españoles en Cuba contra los rebeldes. A buscar, a tomar ron. No, que a tomar ron, se metió con los, se fue con los españoles a combatir con ellos, recibió un tiro en un costado. Winston era un tipo de... Me hace acordar a algunos líderes, a máximos líderes nuestros. Escuchá, aceptá que se fue. Oye, por ir a tomar un trago. Claro, exactamente. Bueno, para terminar con estos hombres, volvieron a España y se les reconocieron pensiones vitalicias. Menos mal, porque no les cobraron el uniforme roto, ¿no? No, nada, por suerte no. Los hombres, ¿cómo aguantó? ¿Con qué municiones? ¿Con qué estuvieron? Claro. No se la robaban a los rebeldes y a los americanos. Está bien, pero ¿cuánto? La capilla todavía hoy existe y tiene una placa recordando a estos hombres. Sí, pero las Filipinas lo han Filipinas, conservado. Impresionante esta historia, es impresionante. Se convirtieron en una obsesión de los Estados Unidos. Me refiero a que había, ¿cómo te podría decir? Había, viste como en algunos países te hablan de tipos que, no sé, en la España de los años 20 del siglo pasado, que te decían los africanistas, ¿no? Franco era uno de ellos, Millán de Astray, todos los pibes estos. Muchos oficiales norteamericanos eran filipinistas, si se me permite el término, en el sentido de sentir su pertenencia a Filipinas, ¿no? Sí, por supuesto. Muy extraño todo eso, ¿no? Y con como vivían, digamos, como colonizadores de ese lugar. Era una colonia, obviamente, ¿no? Sí. Bueno. El padre de MacArthur fue gobernador de Filipinas. Tal cual. Y después MacArthur el asesor militar principal de Filipinas. Y la gorrita era la gorrita que tenía era por ser general de los filipinos. No, tal cual. Era la India. A ver, mirá vos. Era la India. Era la India de Washington, ¿eh? Sí, sí. Es una buena comparación. ¿Qué? Para un tipo de Paraná. Para un gurí es suficiente. Escúchame, gurí. Hemos terminado acá en el Caribe. Bueno, ahora en el Caribe hemos dejado Cuba. Yo veo acá unos grupos que vienen con leña frente a mi casa a prender una pira y queremos mueran los salvajes unitarios, no sé. Exactamente. Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados al afecto del movimiento nacional. Escuchame una cosa. ¿Qué hacemos la próxima? Nos vamos de acá. Yo creo nos vamos de las transparentes aguas caribeñas. No, vamos a seguir con el calor. Creo que vamos a poner el ojo a un lugar donde un tipo no tenía un ojo. Que me hablo del compañero Moshe Dayan, y nos vamos a ir a la Guerra de los 6 días, que es, la Guerra de los 6 días ya es tanto lo que se hizo en 6 días, que ya resulta un mito en sí misma, ¿no? Porque parece increíble que el ejército, las Fuerzas Armadas en realidad de Israel, hicieran eso en 6 días, y es hoy, a 50 y algo de años de la guerra, que todavía muchos, los nerds, se vuelven locos cuando leen eso, no pueden creer que haya sucedido y pasó. Increíble, increíble. Bueno, entonces volvemos a Israel. Ya habíamos estado con la que nos llevó tiempo contar, Yom Kippur. Pero esta nos va a llevar, no nos va a llevar 6 días. No, un poco menos. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos, gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias a todos. Chau.